Thank you. Thank you so much. Thank you, Gabriela. So my name is Lina Brito. I'm associate professor in the Department of History, and I'm also the director of graduate studies for LACS, which is Latin American and Caribbean Studies program, the main organizer and sponsor not only of this event, but what we are inaugurating today, which is a series of dialogues on what's going on in Colombia right now. And the title is Colombia, Truth, Justice, and Reparation. And the two events that we have today, this one right now, and another one later on at 6 p.m. in Harris Hall 108, is our way to inaugurate those conversations, which are going to happen during the winter and spring quarter. So stay tuned for information on all those other events. So it's really a pleasure for me to be doing this, not only as a historian, but as a Colombian, to be hosting Jacqueline and Lilian today. Because what the struggle and their work that they've been doing for years is truly exceptional. And this idea was actually an idea that had a group of students in the departments of history and Spanish and Portuguese, and a visiting professor, Leonardo Hill, who's going to be our moderator today. So Colombia released a full commission report in the summer, in August, and this group of students, which I'm going to mention in a little bit, had the idea of, socializing this information, right? And talk about the importance and significance of this report, but also the reality that this report is trying to interpret, analyze, and represent. So I want to say thanks to all those who came up with this idea. Leonardo Hill, our moderator today, Maria Camila Palacios, Christian Vasquez, who is on Zoom and coordinating all the technological aspects, Mariana and Daniel, who else I'm missing? Sophia Sanchez, she's not here, but she's also part of the group that organized this. Leonardo is going to introduce our guests, so I want to introduce Leonardo first. He's visiting assistant professor in the Department of Spanish and Portuguese, and he received a PhD in Spanish and Portuguese from Northwestern in 2021. He's working on literature and visual culture in Latin America around the plantation, and obviously Colombia is one of the topics of his research. So Leo, it's been in touch with MAFAPO, the organization of the Mothers of the False Positive, and I'll let you talk a little bit more about what the false positive is and introduce Jacqueline and Lilian. And thank you so much to all those of you for being here. Thank you, everybody, for being here. I'm going to switch to Spanish now to keep the conversation going. Muchas gracias a todas y todos por asistir. Para nosotros es un honor y un gran privilegio tener a Jacqueline, líder de MAFAPO, la Organización de Madres de Falsos Positivos de Colombia, que es una organización muy importante que lucha por los derechos humanos, específicamente relacionados con el caso de víctimas, jóvenes víctimas de ejecuciones extrajudiciales por parte del ejército. Vamos a entrar en detalle, pero quiero dar un contexto rápidamente. Entre los años 2002 y 2008, y esto se extiende un poquito más en la historia reciente de Colombia, el ejército, que había tenido una política de medir su eficiencia en el combate contra las guerrillas en Colombia, desarrolló una serie de incentivos que dieron como resultado que tropas en diferentes lugares de Colombia secuestraran a jóvenes de clases populares, frecuentemente en busca de trabajo, los asesinaran, los disfrazaran, los vistieran como si fueran guerrilleros y los reportaran como enemigos dados de baja en combate, y esa cifra sigue creciendo hoy en día. Y la organización de las madres de estas víctimas lleva años de lucha por identificar las víctimas, por el reconocimiento de la verdad y por traer justicia, traer frente a la justicia a aquellas personas que fueron responsables, a los máximos responsables, tanto en el ejército como en
las instituciones políticas colombianas de estas atrocidades. También nos acompaña Lilian Calvache, que ha sido una de las miembros organizadoras de la gira que Mafapo está haciendo por Estados Unidos para llevar este caso a la comunidad internacional, para como que atraer más atención y es en el marco de esta gira que estamos aquí. Así que muchísimas gracias por estar acá, Jacqueline, muchísimas gracias, Lilian. Y bueno, quisiera comenzar nuevamente agradeciéndoles, diciéndoles que es un privilegio tenerte acá, Jacqueline, y esto va a ser como una conversación informal. Vamos a empezar con algunas preguntas y luego abriremos la conversación a todos ustedes para que hagan preguntas. Quienes están conectados pueden hacer preguntas por Zoom. Cristian, llegado el momento, la recogerá y compartirá algunas de ellas con nosotros. Jacqueline, quisiera preguntarte como un poco por la historia de la organización, cómo surgió Mafapo, en qué año, cómo fueron esos primeros años de la lucha de las madres de los falsos positivos. Bueno, en primer lugar, agradecer por este espacio tan importante y es verdad que me da mucha alegría ver tantos asistentes interesados en conocer este acto tan macabro que vivió nuestro país. Soy Jacqueline Castillo, hermana de Jaime Castillo. Él desapareció el 10 de agosto del año 2008 en Bogotá y aparece muerto el 12 de agosto del mismo año 2008 en Ocaña Norte de Santander, junto con los jóvenes de Soacha. Cuando yo estaba buscando a mi hermano, vi la noticia de lo que había sucedido con los jóvenes de Soacha, pero nunca me imaginé que él estuviera formando parte de este acto tan macabro, porque Jaime tenía 42 años y era de Bogotá. Los chicos de Soacha en su mayoría eran jóvenes, de hecho habían 2 menores de edad, había uno que tenía discapacidad mental y el que más tenía como 32 años. Por eso nunca me imaginé que Jaime formara parte de este horror que se estaba viviendo. Sin embargo, la investigadora que habían asignado a la investigación de la desaparición de mi hermano me dijo que buscara entre los que habían encontrado en un caño. De esta manera, fui a medicina legal nuevamente, iba todas las semanas. Pedí que si podía ver los casos que habían encontrado en un caño. Sacaron un listado habían todavía 11 cadáveres que no habían sido identificados. A ellos les ponen un número, NN número, y les ponen una edad aproximada. Había solamente uno que decía 40, 45 años, y cuando me mostraron las fotos en el computador de este NN, por sorpresa, era negro. Me preguntaron, pero él pertenece a la guerrilla. Yo, pues me extrañaron. ¿Qué? Me dicen, es que aquí figura en Ocaña Norte de Santander como guerrillero. En ese momento recordé la noticia que yo había visto en las madres de Soacha. Fue muy doloroso para mí saber que quienes están para cuidar la vida de los civiles hayan sido quienes hayan asesinado a miles de civiles. Sabemos que son más de 3.400 los casos de la gente. Y desde entonces me fui a recuperar el cuerpo de mi hermano, llevarlo a Bogotá, hacer la respectiva denuncia, y me fui a buscar estas madres en Soacha. Sabemos que estas madres en su mayoría son madres que han sido desplazadas de sus tierras, son madres humildes, madres que en su mayoría casi que ninguna tienen ni siquiera la primaria. Y yo sentía que pues eso las hacía más vulnerables de que ellas pudieran enfrentar esta lucha, porque pues, el honor de enfrentarnos a una denuncia contra el Estado no es fácil. Por eso me di esta tarea de trabajar con ellas. Obvio por buscar justicia, buscar verdad, limpiar el nombre de los familiares, demostrar que ellos no habían sido guerrilleros. Y desde ese mismo 2008 venimos trabajando juntas, creamos esta organización
para poder dar esta lucha de buscar verdad, y buscar justicia, y buscar la verdad. Desde el año 2008 que se empiezan a conocer estos casos, la Organización de las Madres ha tenido que lidiar con varias etapas en ese proceso. Primero, enfrentarse al gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que no solo propició esta doctrina, sino que además negó todo el tiempo ese caso. Luego su ministro de Defensa se hace presidente y firma la paz. Y fruto de ese acuerdo de paz vienen unas instituciones que hoy en día son las que están llevando a cabo los juicios de algunos de los militares involucrados, la Comisión de la Verdad. Cuéntanos un poco cómo ha sido lidiar con estos diferentes momentos en el gobierno colombiano y cómo han cambiado las condiciones para Mafapu en estos años. En verdad que no ha sido una tarea fácil. Al comienzo, nuestros casos que estaban en la justicia ordinaria, bueno, primero fue dar la lucha de sacarnos de la justicia penal militar, porque sabemos que los jueces en justicia penal militar se hacen cómplices. Y como decimos los colombianos, se tratan con la misma cobija. Haber logrado sacarnos de justicia penal militar y enfrentarnos a la justicia ordinaria no fue muy fácil. Entonces, llegar a esas audiencias donde muchas veces los militares no llegaban, el abogado no llegaba, siempre decía que estaba enfermo, que la sala estaba muy grande, que estaba muy pequeña, y que por algún motivo se seguían aplazando las audiencias. Y realmente en el caso de mi hermano, ni siquiera nunca tuvimos una audiencia de imputación de cargos. No hay nadie detenido por el caso de él. Hay varios casos que ni siquiera empezaron. Seguíamos enfrentándonos a esta lucha hasta cuando en estos acuerdos de La Habana fue creada esta justicia especial para la paz. En un comienzo para nosotros la esperanza era tener una condena ejemplar. Anhelábamos que hubiese hasta una pena de muerte porque queríamos era asesinarlos. Tengo que reconocerlo. Teníamos mucha rabia, mucho odio, mucho sentimiento. Pero en esta justicia especial para la paz empezó a tornarse la importancia del conocimiento. Creo que eso se ha creado más en poder nosotros llegar a conocer por qué sucedieron todos estos hechos y como lo hemos preguntado en los murales que hemos hecho, poder saber quién dio la orden de cometer todos estos crímenes y que sea esa persona el verdadero responsable, porque también sabemos que hay muchos militares que bajo presión tuvieron que asesinar a los jóvenes o de lo contrario eran ellos los que terminaban siendo asesinados. Cuéntanos un poco más, me gustaría como profundizar en ese proceso de transformación frente a la justicia y a qué pedir y a ese momento como de pasar de querer un castigo ejemplar a darle más énfasis al reconocimiento de la verdad, a que se amplíe el caso, a llegar a los máximos responsables. ¿Cómo ha sido ese proceso? Pienso que este proceso, podemos decirlo que fue muy importante. Si bien en justicia ordinaria nosotros en las audiencias teníamos que estar totalmente como unas estatuas, no podíamos ni mascarnos siquiera un chicle que nos sacaban de las audiencias. No podíamos preguntar absolutamente nada. Nos hablaban de nuestros familiares como criminales, como guerrilleros y todo lo que querían, y nosotros no teníamos derecho ni a respirar. En esta justicia especial para la paz vemos la gran importancia que le dieron a la voz de las víctimas. Y creo que eso ha sido de verdad bastante importante, que nosotros podamos escuchar, que nosotros podamos preguntar lo que queremos escuchar.
Si bien no estuvimos de acuerdo que estas audiencias con estos comparecientes fueran a través de una sala espejo, porque es bien importante tener a esa persona que nos causó y poderla mirar a los ojos y poderle preguntar. Sin embargo, la Justicia Especial para la Paz en las versiones siempre fue a través de sala espejo. Pero ha sido un proceso que conocer la verdad creo que se ha tornado como lo más importante, más allá de tener una competencia. El Mafapo World Tour, quiero que hablemos un poquito de esta experiencia de viajar al exterior, como buscar apoyo en la comunidad internacional. ¿Cómo ha sido para ustedes este proceso de reconocimiento en el exterior del caso y qué dificultades ha traído, pero también qué beneficios han podido obtener a partir de esa experiencia? Ok, sabemos que Colombia llevamos más de 50 años de guerra, de crímenes atroces. Y hay muchos colombianos residentes en muchos países. Cuando nosotros creamos todas nuestras redes y empezamos a publicar las diferentes actividades que hacíamos y los reclamos que hacíamos, se fueron conectando ciudadanos residentes en otras partes a querer apoyarnos en actividades a través del apoyo de organizaciones internacionales como la Open, como ICF, pudimos salir a otros países y aquí se fueron uniendo varios colombianos exiliados en otros lados. El caso de Jonathan, que está en Londres, con él se creó el Mafapo Internacional. Sabemos que es importante que estos hechos se conozcan, no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y acá desde Estados Unidos, Lili, que nos acompaña aquí con nosotros, nos ha apoyado para que en esta gira, que ya completamos 15 días, creo, en varios estados, sea importante que estos hechos se conozcan, porque aún hay gente que cree que esto no fue real. Y nosotros sí, en verdad, consideramos que esto se debe conocer, que sepan que fueron hechos reales, que fue una práctica sistemática bajo una política de Estado, y que esto no se puede quedar en el olvido, se tiene que dar a conocer para que esto no se vuelva a repetir. Bueno, a partir de los acuerdos y del trabajo con la Comisión de la Verdad, ustedes han tenido como participación en distintos proyectos, en la elaboración del informe. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia de trabajar con la Comisión de la Verdad y cuáles son los resultados que Mafapo ve después de este trabajo. Desde la Comisión de la Verdad, creo que también ha sido muy importante y tenemos que reconocer el trabajo que se ha hecho tanto de la gente como de la Comisión de la Verdad. Si bien las madres, cuando yo las conocí, eran bastante frágiles, casi que no podían ni hablar en ningún espacio porque el dolor no les permitía. Sin embargo, ellas decían que no les gustaba que fueran terapiadas desde la parte de la psicología, que creo que es importante que podamos sanar esas heridas que nos han causado para poder avanzar. Ellas no permitían eso. Y haber logrado con la Comisión de la Verdad trabajar esta parte psicosocial casi que 13 años después. Y haber llegado a ese punto de incluso estar así en una misma mesa con varios de los comparecientes que están involucrados en la relación familiares, compartir un almuerzo, haber logrado contribuir a este informe que entregó la Comisión de la Verdad, que este informe sería importante que siempre esté a nivel de colegios, a nivel de universidades, y se conozca la historia de este crimen tan atroz. Sin embargo, pues tengo que decir lo que nos dolió hace poco, como unos 2 meses más o menos, que el padre Erlo, que es el director de la Comisión de la Verdad, y trabajó tanto tiempo con nosotros hablando de los crímenes del Estado, luego de hacer la entrega del informe final, como 2 meses después saca un informe diciendo que los falsos positivos no fueron. Sí fue una política de Estado, sí se trató de una política de Estado. Paralelo a ese trabajo, ustedes, y ahora que mencionaste lo del trabajo psicosocial,
ustedes han hecho trabajo con otro tipo de organizaciones que se aproximan desde las artes, desde otro tipo de manifestaciones, para hacer este proceso como de encontrar maneras de contar la historia, el caso de los falsos positivos, la historia de ustedes. Cuéntanos, quisiera saber cómo, qué cosas han encontrado allí que estaban buscando en otros espacios, como el apoyo psicosocial y como el trabajo mismo de la elaboración del informe, y que han encontrado salida por otro tipo de práctica. Nosotros hemos venido trabajando a través del arte, de la pintura, de la costura. Se abrió un espacio en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, donde nos dejaron un lugar de encuentro. Allí empezamos a recibir jóvenes de colegios, de universidades. Las madres empezaron a plasmar sus historias en las telas, a través de la costura, del tejido. Y creo que fue como un espacio donde cada una de pronto, y los mismos estudiantes contribuían a las construcciones de estas telas, donde de pronto veíamos que alguien jamás había cogido una aguja y enchuzarnos y causarnos dolor. Todo eso nos ayudaba también como para sacar esa rabia que teníamos. El haber trabajado en la pintura, algunas de las madres se tatuaron el rostro de sus hijos, que pues nosotras ya, digamos, a estas alturas de nuestras vidas, pensar en un tatuaje, uno dice, a ver, eso es como para los jóvenes. Pero todo ese dolor que se les causó a ellas, y en especial en el caso de Doris, que es la única que no ha logrado rescatar el cuerpo de su hijo, logré convencerla y le dije, Doris, ahí lo va a tener para siempre, va a estar siempre a su lado, porque ella no quería. Y ella hoy en día luce su tatuaje, sabe que su chico está con él, aunque no se ha logrado rescatar el cuerpo de su muchacho. Hicimos a través de la pintura, del teatro, con la Comisión de la Verdad, pudimos hacer esa obra de teatro de Velaciones que es realmente impactante. Son 120 personas que trabajamos aquí en esa obra de teatro, significativa, de poder sacar toda esa rabia, todo ese odio, ese rencor. Trabajamos en la Universidad Pedagógica con este arte que se llama serigrafía, donde tallamos también algunos de los retratos de sus hijos, algo de su infancia, recuerdos que cada una quisiera plasmar. Y esto también fue como que cada vez que causábamos como alguna herida en nosotras mismas o se nos iba por donde no era como sacando en verdad toda esa rabia que le causó no tanto daño. Hicimos ese otro proceso de ser enterradas en la tierra, que no fue fácil, no fue un proceso fácil. La verdad que cuando Sebastián Ramírez, que es un antropólogo, me contactó y me dijo que querían hacer ese trabajo, pues yo creo que a ellos, como un par de culicagados, cuando me proponen eso, dije, pero ya, ¿qué tiene que ver esto con que nosotros vamos con el proceso que estamos haciendo? No le veía sentido. Sin embargo, las mamitas unas dijeron, yo sí quiero hacerlo, sin pensar en el significado que iba a tener. Me tardé unos meses para tomar la decisión, pero realmente cuando lo hice, podemos seguir afirmando hoy que se puede sanar a través del arte. Este proceso de haber sido enterradas en la tierra, para mí fue algo bastante sanador, porque donde yo encontré a mi hermano fue en una finca, unos terrenos que habían alquilado porque ya no daban abasto ni en el cementerio ni en medicina legal la cantidad de muertos que había allá en Ocaña, y empezaron a rentar sitios en fincas, y se habla de las cosas comunes. Nunca yo sabía que era una cosa común. Y es haberlos encontrado allá en la tierra, metidos ahí en la tierra, totalmente desnudos, sin ninguna cosita que los identificara, como decimos, echados ahí como los perros. Cuando yo me metí en esa tierra y empecé a sentir la tierra que iba cayendo para taparme, vi cómo ellos hicieron esa misma práctica de estar tapando una verdad. Pero luego poderme liberar del peso de esa tierra, lograr salir de allí como
con más ganas y energía de seguir luchando por esta justicia, por esta verdad, y haber entendido cómo nuestra madre tierra, que es la que da la vida, y nosotras las mujeres que somos quienes damos vida, haber hecho ese contacto de madres tierra, que por eso se quedó el libro así, Madres Tierra, fue maravilloso. Pero luego cuando me entregan por primera vez este libro, que no pensamos en cómo iba a ser el diseño, jamás nos sentamos a decir, lo queremos así, así. Cuando yo lo recibí, mientras Carlos Saavedra, que es el fotógrafo, me hablaba, yo cogí el libro y empecé a acariciarlo, y volví y me transporté a la tierra donde yo encontré a mi mamá. Porque la textura, ahora les pasamos el libro, la textura es como pasar la mano sobre la tierra. Este hilo con que se cosió el libro, tampoco dijimos tiene que ser rojo, pero vi la sangre derramada sobre esa tierra y el símbolo del plomo que son las balas en sus pies. Me causó dolor esa reflexión, ¿verdad? Nunca lo quisimos hacer de esa manera. Él tiene un diseño japonés, las hojitas vienen selladas, solo que aquí ya hicieron la tarea de abrirlo. Y la idea es poder rascar cada página y poder saber lo que hay en su interior, en la foto de cada madre, la historia de cada madre. La otra reflexión es que en el momento que tenemos aquí nuestro hilo para poder rasgar esas páginas, no siempre se nos van a ir como queremos que sean por el borde. Normalmente se rasga por alguna parte y eso nos causa dolor porque lo dañé. Es un dolor y es un daño que jamás se puede volver a reparar. Aquí en alguna página creo que le pusieron cinta porque quedó, pero causa ese dolor y es como esa reflexión de que el daño que se causa jamás por favor se puede. Voy a circular el libro para que lo puedan apreciar. Quería preguntarte por esta tela que hiciste con la técnica de serigrafía, tiene los integrantes. Cuéntanos un poco de esa experiencia. Después de haber trabajado en estas plantillas pequeñitas, quisimos hacer una plantilla muy grande. Y aquí plasmamos las fotos de algunas de las madres. Es una tabla bastante grande, donde todas juntas, así en una mesa, nos juntábamos a tallar sobre esa madera. Y lo bautizamos como tallar la memoria, para que esto no se quede en el olvido. Y allí quedaron reflejados varias de las madres con esta frase que es la verdad que tienes. Una acción que también involucra el arte y que es muy simbólica y fue un escenario de mucha disputa en Bogotá, fue la pintura de este mural, que es muy famoso en Colombia, al menos de quién dio la orden, ¿no? Que son los rostros de los generales que están involucrados en las ejecuciones extrajudiciales, y fue pintado justo al frente del batallón de la Escuela de Suboficiales José María Córdoba en Bogotá. Pues es como una institución muy importante para el ejército. Cuéntanos qué ha pasado con ese mural, cómo se volvió un símbolo tan importante para Mafapo. Bueno, nosotros en primer lugar, desde un comienzo nos preguntábamos si lo que nosotros queríamos saber era quién dio la orden de cometer las disciplinas. Sabemos que esto no venía de bajo rango, sabemos que estas órdenes las daban los altos mandos. Y por eso quisimos sacar a cada uno de los militares en este mural, que eran como el comandante mayor en cada batallón donde sucedieron, todos en Colombia, y poner la cifra que dieron de bajas en el momento que ellos eran totales. Cuando hicimos esa primera vez ese mural de 30 con 80, yo creo que más terminamos nos demoramos en terminarlo que esa misma noche,
quedó grabado en un video donde los mismos militares fueron y con pintura blanca rápido. De hecho, hace poco incluso Álvaro Uribe sacó en su cuenta de Twitter que los casos positivos habían sido un invento para dañar su imagen y su buen nombre. Y así estaban reclamando los militares desde este mural que estábamos dañando su imagen y su buen nombre, y de hecho montaron un carpeta que finalmente fue negada. Eso lo que creo fue cada vez que se borraba volvíamos y los hacíamos, volvíamos, hasta cuando en las marchas en el 2020, en las marchas de los jóvenes, nos sacamos en camisetas, en tapabocas y salimos al frente de esas marchas a acompañar a nosotros. Son como una cantidad como creciente de muchas maneras a través del arte de tener como acciones de memoria, un poco de reparación personal o de sanación personal de la pérdida y del duelo por la pérdida de los seres queridos. Pero quisiera a partir de allí preguntarte cómo va esta pregunta, este diálogo, por cuáles serían las acciones de reparación que esperaría Mafá ver, por ejemplo, al final de todo el proceso con la Jurisdicción Especial para la Paz. ¿Qué le piden a la sociedad colombiana, al Estado, al Ejército, como acciones de reparación y que han visto ustedes en esos diálogos que se puede hacer o que no, o que se ha propuesto y que piensan ustedes de eso? Yo creo que una de las mejores maneras de buscar una reparación es, en primer lugar, que ellos reconozcan que sí cometieron estos crímenes. Que no solamente a estas familias les deben perdón, este perdón se le debe a toda la sociedad. Creo que para mí sería la más importante manera de reparación. Pero como reparación simbólica, nosotros hemos pedido en primer lugar que sean ellos los que puedan pagar las deudas de los cementerios que tenemos nosotros en este momento. Llevamos 10 años de deudas. El caso de mi hermano hace como 2 meses, 3 meses, iba ya en 9 millones de pesos. No hemos podido sacar los cuerpos de donde están. Son procesos de que alguien no se puede lograr de donde están. Pero hasta el momento nadie ha respondido de quién va a pagar esas deudas. Hay muchas de las mamitas que han pedido préstamos para ir a abonar las deudas, que no es justo que tengamos nosotros que pagar esas deudas. Pedimos que se hiciera un mausoleo que sea construido por ellos mismos y poder desplazar o llevar a nuestros familiares a ese sitio para que esas deudas se puedan frenar de alguna manera. Pero pues eso venimos trabajando ya varios años y no se ha logrado. Hemos pedido que se pueda hacer un memorial donde puedan quedar plasmados esos 6.402 nombres, que sabemos que son ya muchos más. Pero como en las redes siempre nos han preguntado que eso es mentira, que esa cifra es un montaje, que dónde están esos nombres, hasta piden direcciones y que qué hacían y que dónde estaban. O sea, de verdad que es lastimoso como la gente todavía es tan incrédula en un hecho tan real como fue esto. Pedimos que se hiciera un polideportivo, una escuela, pero finalmente viene a sacar una resolución hace un par de semanas, la Justicia Especial para la Paz, donde son 7 puntos que han dado ellos allí, como que los militares involucrados en estos hechos dictaran cátedras de derechos humanos. Eso, o sea, a nosotros nos parece algo absurdo, que además van a ellos a pagarles por dictar esas cátedras. Ellos creería yo que no tienen como, no sé cómo decirlo, pero no tendrían como esa opción de que fueran los que dictaran cátedras de derechos humanos. Habían pedido que hacer un libro con nosotras donde les diéramos la oportunidad de ir a nuestras casas y que les contáramos la historia y que documentarlo en un libro, en un documental que pues, finalmente eso no tiene sentido. Yo creo que más allá de poder lograr los objetivos que nosotros hemos pedido para que estos hechos
queden allí como una memoria, que la gente pase y sepa de lo que sucedió en nuestro país. Es poder trabajar juntos, podernos encontrar, podernos reconciliar y trabajar juntos por el futuro de nuestros jóvenes, que podamos juntos construir, qué sé yo, un puente. Sabemos que en Colombia hay muchos sitios donde los chicos tienen que atravesar en un río para poder ir a la escuela. Pues unamos, trabajémonos juntos y busquemos algo para entregarle al futuro, que son pues nuestros jóvenes. ¿Cómo, digamos, a partir de lo que acabas de decir digamos, lo que implica pagar los cementerios, y digamos, hay una serie de necesidades y de cosas que uno nunca considera que implican, como la lucha por los derechos humanos y esta lucha de 15 años de Mafapo por la verdad? ¿Cómo funciona Mafapo? ¿Cómo se sostiene? Digamos, el trabajo de ustedes muchas veces es voluntario y tiene que haber como un trabajo constante, además de lo que ustedes hacen cotidianamente. ¿Cómo funciona esa parte en Mafapo que han logrado sostener durante todos estos años? Inicialmente nosotros en verdad no manejamos recursos. Esta fundación fue creada sin ánimo de lucro. Creo que la importancia de nosotros era visibilizar en muchos espacios los hechos que de los que al principio eran hechos reales. Y trabajar a través del arte desde donde podemos, muy rudimentariamente, esa tela, para poderla estampar. Pues eso se necesita una maestra que hace presión, pero pues no tenemos nosotros. Pues finalmente pusimos la pintura, pusimos la tela y con los pies empezamos a brincar sobre ella y lo logramos. Entonces, a través de digamos que sin tener recursos, como decimos, trabajamos con las uñas. Y ese ha sido como el trabajo también importante de las personas que han venido apoyándonos tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Que se busquen los recursos. Oiga, podemos salir a tal estado, podemos ir a tal país, podemos hacer este taller en tal universidad. Buscamos los recursos entre la misma sociedad que nos acompaña, y creo que pues eso ha sido como muy importante. Quiero hacer una última pregunta antes de abrir la conversación con todos ustedes, y es: Mafapo, digamos, vivió los años difíciles del negacionismo de Álvaro Uribe Vélez, luego el proceso de paz, luego vuelve Uribe al poder en cabeza de Iván Duque, y ahora Colombia está desde hace aproximadamente 3 meses ya en una nueva etapa, en un nuevo gobierno. ¿Cómo ven, cómo se ve el futuro para la lucha de Mafapo? ¿Cómo ven, qué posibilidades ven con el nuevo gobierno? ¿Qué cosas están esperando? En verdad que yo siento que tenemos muchas esperanzas en este nuevo gobierno. Todos apuntábamos a un cambio y las esperanzas son grandes de que, así como en la que nos dieron ese escalón de la importancia de las víctimas, ojalá el Estado también sea abierto. Que si bien sabemos, creo que este logro se debe en gran parte, con toda seguridad lo puedo decir, en gran parte a la lucha de las víctimas. Y espero que nuestro nuevo presidente en verdad nos dé ese espacio que merecemos y que no permita que estos hechos sigan quedando aquí en la impunidad. Ahora, preguntas del público. Lili, bueno, Lili ha estado como en toda esta organización del World Tour. Cuéntanos cómo ha sido la experiencia y el trabajo con Mafapo y con todo el equipo de organización del World Tour. Gracias. Primero que todo, agradecerles a ustedes. Es un honor para mí poder estar viendo las personas con este corazón de apoyo a la causa de Mafapo Colombia. Nosotros pertenecemos a Mafapo Internacional. La diferencia entre Mafapo Colombia y Mafapo Internacional es que ellas son las víctimas directas, las reclamantes de esta atrocidad. Nosotros, en cambio,
somos las personas que dentro del voluntariado hacemos visibilización de la lucha. Entonces nos hemos reunido entre varias personas y hemos mirado que hay un portafolio de derechos humanos que necesita que se visibilice, porque en Colombia desafortunadamente no se da a conocer lo que está pasando con las palabras y hechos que son. Entonces nos hemos encontrado en diferentes momentos y en uno de ellos hemos dicho ya basta, no más, y hemos tomado las diferentes causas. El estallido social nos hizo estar un poco más y nos hizo traer, centrarnos hacia qué queremos hacer con MAFAPO Colombia. Queremos que se visibilice sus objetivos. Uno de ellos es buscar la verdad. El segundo es la reparación integral, porque no es solamente ese daño que les causaron, es imposible reparar, pero también que haya algo que sea integral, ¿sí? Que ellas son un ser, entonces que sea esta búsqueda de esa paz interior, porque no es fácil para la mamita, por ejemplo, que no ha encontrado todavía a su hijo. Es difícil que uno llegue a su casa y estar esperando que de pronto viene hoy, de pronto viene mañana y de pronto pasan días, meses, años, semanas y no llega, no viene. Para cada uno de nosotros como MAFAPO Internacional es importante también apoyar la justicia. Son causas que nosotros vemos que deben tener fundamento de la verdad desde la otra cara de la moneda. También hemos tenido otros voluntariados como Carlos Mora, que es un ex sargento del ejército, que nos ha enseñado también la otra cara de la moneda. Y hemos juntado esto como MAFAPO Internacional y hemos empezado a visibilizar esos objetivos. Ellos buscan también, MAFAPO Colombia busca la memoria, que no se nos olvide, porque parece que estos son sucesos que se repiten y parece que dentro de 1 o 2 décadas se olvida y vuelve y con el mismo patrón en diferentes países. Y entonces esa es como la causa que nos mueve. Estamos tratando de organizarnos. MAFAPO Internacional lo llama Jonathan Mosquera desde Londres, y hace que cada uno de nosotros en cada uno de los países nos juntemos, y estamos en este momento tratando de usar algo que yo llamo nuestra inteligencia cultural para hacer que todo este trabajo que estamos haciendo cree una inteligencia colectiva y luego pasemos a hacer una contribución hacia la paz total que tanto buscamos en Colombia. Un poquito pues para no tomarme todo el tiempo, para que ustedes aprovechen que doña Jacqueline está aquí con ustedes en persona, aprovechen y le hagan las preguntas, pero antes de yo quisiera decirles que el que quiera participar en MAFAPO Internacional no es difícil. A veces nomás hay que levantarse más temprano, acostarse más de noche, pero nos toca también sacar dinero del bolsillo y hacer que las cosas pasen. Por ejemplo, para hacer que pasara este MAFAPO World Tour, ellas han sido también víctimas del desplazamiento. Entonces, en estos países sucede que no las podemos atender ahorita porque hay X y Y eventos, y siempre pasándolas, y un día pues diciéndole a mi esposo, mira, ya me da pesar con las mamitas que las llaman, que vamos a empezar el MAFAPO World Tour en el 2019 y nada, que en el 20 nada, que en el 21 nada. Y dije, no, pues vamos a empezar, y alguien tiene que empezar. Entonces, con el apoyo de mi esposo, empezamos, llamamos a Jonathan Mosquera, y también nos dijo, listo, hagámoslo, y así fue como venimos acá. Con otras compañeras dijimos, pues nos toca sacar del bolsillo porque no hay de otro, y hacer que pase, hacer que suceda. Y son personas que trabajan por esta causa bonita, porque tenemos también familias en Colombia, porque todo afecta. Es que MAFAPO Colombia somos todos. Es que la responsabilidad es de todos, no es solamente de uno. Y queremos ayudar a construir este país a raíz de eliminar lo que está dañado, lo que no funciona, lo que no sirve. Entonces, estas víctimas que realmente quiero que se pongan como el nombre de reclamantes, porque ahorita hay que reclamar y hacer que les reparen integralmente este daño que se les ha hecho, como les decía. Pero quisiera que si alguno de ustedes está interesado en MAFAPO Internacional, nos contacten al correo mafapogruppa@gmail.com, y desde allí podemos decirles en qué sitio estamos, quién nos puede ayudar en qué país, y así nos estamos organizando. Estamos empezando, pero estamos dando buenos resultados. Al inicio
de esta gira. Empezamos por Washington, D.C. No tuvimos ayuda económica de nadie, pero contamos con la ayuda de Andrés y de Nayiret, que nos trajeron. Luego hicimos otra parte hacia San Diego. También otra voluntaria ya, Evelyn, igual, sacando, como les digo, recursos de donde no hay, sacando todas las personas para que vengan y escuchen, porque es que hay que hacerles saber lo que está sucediendo. Y luego, así sucesivamente, fuimos a Los Ángeles, luego pasamos por Boston. Catalina nos ayudó en la Universidad de Lesley, en la Universidad de Boston, y así es como los estamos trayendo hasta acá, para que en estos espacios se pueda hacer mucho más de lo que ya se ha hecho y se visibilice esas causas. Y así es como luego llegamos a Leonardo y luego llegamos a la conclusión de la gira. Entonces, si tienen más preguntitas, aquí también tienen los, para que los sigan en las redes. Nosotros hacemos, como les digo, estos eventos son de causas de derechos humanos a nivel internacional, no solamente Mapapo, traemos también los otros grupos de mamitas de otros momentos, 9 de septiembre, el estallido social, etc. Entonces, estamos viéndonos todos para dar buenos resultados. Muchas gracias. ¿Preguntas? En Zoom. Okay. Ok, entonces a Angélica Cuevas, saluda, dice, hola, aquí mis preguntas para Jacqueline. Jacqueline, ¿cómo describes el proceso en el que las madres pasan de ser madres dedicadas a labores del cuidado y personas trabajadoras a pasar a tener una voz en la esfera pública de Colombia? ¿Cómo se formó esa voz? ¿Qué organizaciones les ayudaron? ¿Y cómo pasaron de tener miedo a sentirse seguras? ¿Cómo fue tu experiencia personal? Bueno, muchas gracias. En verdad que desde el momento en que yo supe que había sido el ejército, que como les repito, están es para cuidar la vida de nosotros, hayan sido los causantes de eso, yo creo que eso fue lo que a mí me motivó de buscar a estas madres tan vulnerables que se veían en el momento que yo las vi en esa noticia, y poderlas acompañar y dar esta lucha en este proceso. Mi vida se dio un vuelco de 360 grados, porque pues, yo trabajé en el sector de la salud por 34 años como enfermera. Y era de mi trabajo a mi casa, mis hijos, y a mí no me interesaba ni la política, ni nada de lo que sucedía en el país. Creo que a muchos nos sucede la indiferencia que tenemos con nuestro país, con nuestros hermanos, con la sociedad. Y desde ahí emprendí esta lucha con ellas. Sabíamos que nos enfrentábamos a algo gravísimo, que hemos enfrentado amenazas. Hay algunas madres que han salido del país. Hemos tenido que sacar también los hijos del país. Pero a pesar de eso, creo que esa lucha de poder demostrar que nuestros familiares no eran guerrilleros es lo que nos ha tenido aquí en pie. No, muchísimas gracias por la generosidad de compartirnos toda esta experiencia, y quisiera que nos hablaras un poco más, nos hablaste de la tela y la cinematografía, pero un poco más de estas imágenes religiosas, las cruces, las vírgenes, cómo la fe las ha ayudado en este proceso y por qué viajar con ellos. Yo creo que quisiéramos poder demostrar en algún momento, pudiéramos dimensionar el tamaño de esta situación, que aunque aquí esto es muy poco, y ver estos 4 números es muy poco, quisiéramos en algún momento poder tener esas 6.402 cruces y ponerlas en algún espacio para poder ver la dimensión y el tamaño del horror que vivieron nuestros familiares, y que, por lo que repito, son más de 6.402 casos, porque pues uno habla de esos 4 números y lo ve uno muy chiquito, pero en verdad que la dimensión de esto fue demasiado. Es como que tener un símbolo, una imagen de lo que cada número representa una vida de una persona. Sí, antes estabas, bueno, tanto en el informe de la comisión como, digamos, otros medios ha salido que, digamos que 6.402 es un número pequeño, puede que sea mucho, mucho más grande
el número de víctimas de falsos positivos. No sé si podría ser el tema, cómo han ustedes también logrado llegar a esos números, cómo han hecho ustedes también parte de esta investigación. Pues en realidad tengo que decir nuevamente que reconocer el gran trabajo que ha hecho la Justicia Especial para la Paz. Haber documentado 16.402 para nosotros en ese momento, sin obviamente ser algo de celebrar, fue algo gratificante para nosotros mostrar con esta cifra que sí fue una práctica sistemática, que sabemos que son más de 6.402 casos, porque pues cuando empezamos a trabajar a través de las redes, nos han contactado familias en muchas regiones donde dicen: a mi hijo le pasó lo mismo, estoy segura que también es un falso positivo. Muchas familias no han denunciado porque no tienen recursos para un abogado, porque les daba temor enfrentarse a una demanda contra el Estado. Pero también significativo que hay militares que nos han contactado, de que ellos también quieren contar la verdad. Hace muy poco, cuando hubo la audiencia de reconocimiento público de algunos militares, me contactó un militar que está involucrado en casos de La Guajira que aún no han sido conocidos, que se van sumando a estas cifras, que él apenas se destapó en el 2008, eso salió del país. Y me llama un día y me dice: doña Jacqueline, necesito que me ayude, no puedo más con esta carga. Yo quiero contar que estoy involucrado en estos casos. ¿Sabe dónde están los muchachos que tal vez todavía sus familias no los han encontrado? Y creo que ese es el gran trabajo importante que tenemos nosotros, de que se siga abriendo esa verdad. Para adicionar a la respuesta que estaba diciendo Jacqueline, parece que son más de 15.710 los que están en este momento en la JEP, perdón. Eso es lo que se está averiguando. Hay gente que no dice, porque vienen de generaciones en generaciones callados. Eso es lo que queremos ayudar a visibilizar. Por aquí. Usted mencionó que todavía hay mucha gente que todavía le pide la evidencia de la dirección, de los nombres, de cualquier cosa que no cree. Y ante tanta tragedia, ¿cómo es que usted, las mujeres, cómo se maneja eso? Que entre tanta evidencia todavía hay tanta gente que no quiere creer, que es tan consciente de no reconocer esta sociedad. ¿Cómo es que lo maneja usted? ¿Cómo es que continúan después de tanta falta? En verdad que pues yo, que soy la que recibo todos esos mensajes, siento a veces mucha rabia. Yo quisiera coger a esa persona que escribe eso y torcerle el pescuezo, porque es que incluso ahorita, cuando el dólar subió tanto, haber puesto mensajes de decir que dolía más el precio del dólar a esta cifra de esos 6.400, es verdad que es muy doloroso, pero yo pienso que la lucha nuestra no es ir a torcer el pescuezo, ir a contestarle mal. No, sé que en algún momento, si Dios nos lo permite, vamos a tener esos 6.402 nombres y más, y muchos más, en ese memorial que queremos construir, donde cada persona que aún dude de eso vaya hasta allá y revise todos estos nombres, para que esto no se quede en el olvido. Muchas gracias por acompañarnos y quiero preguntarte por la relación entre el activismo que ustedes tienen y el género. ¿Cómo es esa búsqueda de la verdad siendo un colectivo de mujeres? ¿Cómo son esas experiencias? ¿Cuáles son entonces tal vez los riesgos, las problemáticas también, porque vivimos en una sociedad machista, ¿no? ¿Cómo son los aprendizajes que ustedes han tenido de ser un grupo de mujeres que buscan la verdad, que quieren hacer justicia? Yo creo que todo parte como desde el amor de madre. En primer lugar, pues la madre es quien parió estos hijos. Si bien hay padres que han estado trabajando aquí con nosotros, hay algunos que ya fallecieron,
y hemos sido como que las mujeres las más persistentes en esta lucha por el amor a estos hijos. Pero fíjate que el poder interactuar en espacios también con los hombres ha sido muy significativo, porque ellos, y tenemos que reconocer que el papel que hoy en día desempeñamos nosotros las mujeres es bien importante, y que podemos decir a nosotras no nos queda grande la lucha que nosotros enfrentamos. Hablando precisamente de las madres, ¿no? El caso colombiano no es el único. Oye, tenemos en América Latina otros casos donde las madres y las abuelas también se han organizado para pelear por la verdad, por la justicia, por la reparación, por la no repetición. ¿Ustedes han estado en contacto con estas otras organizaciones o las han tenido como en el radar para aprender de lo que ellas han vivido, de su experiencia? ¿Cómo son esas redes de solidaridad en América Latina entre estas organizaciones de mujeres? ¿Cómo lo han vivido? La verdad que pues hasta el momento yo no había conocido los casos de las madres de la Plaza Mayo de Argentina, pero luego cuando estamos nosotras involucradas en esta situación tuvimos la oportunidad de tener encuentros ahí en Colombia y allá en Argentina con las madres de la Plaza Mayor de Argentina y reconocer el trabajo de lucha que ellas llevan. Creo que son como más de 40 años de lucha y son un ejemplo de que nosotras podemos seguir ese camino sin perder como esa energía con la que empezamos, y que a través del trabajo que hemos hecho tan visible nos han contactado desde otros países. Entonces estuvimos en un encuentro con madres en México, allí en Monterrey, que querían conocer la experiencia y el trabajo que hemos hecho a través del arte, porque quieren aprender toda esta sanación a través del arte, y saber que finalmente estos crímenes de Estado no han sido solamente en Colombia. Ahí en Cali tuve la oportunidad de estar en un encuentro con madres incluso de aquí de Chicago, que fueron allá a Cali. Estuvieron madres de Argentina, estuvieron madres de Brasil. Hace como un mes o 2 meses estuvimos en un encuentro con madres de Venezuela que quisieron conocer el trabajo que viene haciendo Mafajo, y creo que eso también fortalece a madres en muchos territorios y en muchos países donde sabemos que esta violación de derechos humanos sucede frecuentemente. Luis, adelante. Hola, tenemos una pregunta de Gabriela Fernández aquí en Zoom. Dice, hola, muchas gracias por estar acá. Como mencionaste, buscar y conocer la verdad es muy importante como parte del proceso de memoria, reparación y no repetición. Sin embargo, hay muchos casos en los que no se obtiene suficiente información para llegar a una verdad. ¿Qué ha sido para ti importante o ves que es importante para otras personas que han sido víctimas cuando no se encuentra la verdad? La importancia de conocer la verdad es un proceso que todos quisiéramos que fuera como abierto, de verdad, estos caminos de reconciliación. En el proceso que hicimos nosotros con la Comisión de la Verdad, con estos comparecientes, algunos de ellos de alto rango, como coronel, como general, que decían, todo fue a mis espaldas. Acepto porque me están imponiendo sus cargos, pero yo no hice nada. Sin embargo, el haber tenido ya los encuentros presenciales con ellos, tenerlos frente a frente, poder hablar frente a frente, vimos cómo después de esta audiencia de reconocimiento público, como decimos los colombianos, voltearon la letra ahora. Entonces, en estas nuevas conversaciones que se hicieron en septiembre, estos comparecientes ahora aceptan que sí fueron ellos los que ordenaron, eran ellos los que buscaban los uniformes, buscaban los dineros para poder pagar a los supuestos informantes. Y uno quisiera que esto avanzara como a grandes pasos y todos los procesos se conociera la verdad, pero creo que no podemos desfallecer en esa lucha, que en algún momento logremos llegar a esa verdad que todos necesitamos. Yo quería, como un poco siguiendo esa línea, preguntarte por si ha habido algún tipo de cambio
en esa relación con los militares, y como de ese momento inicial de querer un castigo ejemplar, luego necesitar el reconocimiento, pero me pregunto si han tenido espacios como de algún otro tipo o de alguna otra forma de reconocimiento a nivel personal mediado por estos pasos, por instituciones en las que igual se tienen que encontrar para hablar del asunto, aunque muchas veces estén mediados por este vidrio espejo que pone la barrera. Hemos logrado ya tener esos encuentros presenciales con ellos y en verdad que si finalmente en justicia ordinaria los teníamos al frente, no sabemos por qué la justicia especial para la paz nos ponían allá en otro cuarto como si nosotros los fuéramos asesinados, ¿no? Yo creo que es importante que la persona que nos causa el daño la tengamos al frente y nos mire a los ojos y entender también un poquito la situación del otro. Entonces, el haber estado con ellos presencialmente y escuchar también toda la situación que ellos han vivido, somos seres humanos, cometemos errores, pero también hay que entender un poco al otro y ponernos en los zapatos del otro. Entonces, haber escuchado a ellos cómo dañaron su vida, las de sus familias, las de sus hijos, las de sus madres, que creo que tampoco es fácil desde ellos verse en televisión como que muestran el asesino, que cuando van a la calle tienen que de alguna manera disfrazarse porque son reconocidos después de haber sido públicos tanto tiempo y en tantos espacios. Creo que es un proceso que nosotros necesitamos trabajar como reconciliación, como paz para este país que necesita que tengamos un mejor futuro para nuestros jóvenes, es poder estar con ellos y compartir esas experiencias, ponernos allá en esos zapatos de ellos para poder entender un poco la situación. Sí. Adelante, Cristian. Ok, tengo un comentario, un agradecimiento de Gloria Arias por la organización del evento. Señala que es muy importante que el mundo conozca nuestra verdad, nuestro dolor y lo que está haciendo Colombia para construir paz. Y Angélica Cuevas pregunta, para Jacqueline, si podrías hablarnos del concepto de verdad total. En las audiencias de la JEP, esta fue una petición directa de las víctimas frente a las declaraciones de los militares, de dónde viene este término y qué elementos contiene la verdad total que exigen. Nosotros siempre hablamos en la Justicia Especial para la Paz en tener una verdad plena. Yo les decía en muchos espacios que si yo voy a contar mi verdad, yo no necesito tener ningún documento para leer mi verdad. Cosa que sucedió en muchos de los comparecientes, por no decir que todos, ellos llegaban con un documento en mano y dicho por algunos de los militares que ellos vivían todavía muy condicionados, hay que contar la verdad, pero hay que saberla contar. Eso vivían bajo presión todavía, entonces tenían documentados lo que debían decir, hasta dónde lo deberían decir, cómo lo deberían decir. Si yo voy a hablar de mi verdad, yo no necesito que nadie hable a través de un documento sobre mi verdad. En ese momento eso deja de ser una verdad plena. Y era lo que nosotros reclamábamos, que ellos no tendrían por qué llegar con documentos en mano. Ellos tienen que contar así como yo estoy contando la historia de lo que me pasó. No me quiero tomar la palabra, pero creo que hay una pregunta importante por el contexto donde estamos. Estamos acá en Estados Unidos y Estados Unidos, el gobierno, los gobiernos federales han sido un actor en la guerra en Colombia. Y recuerdo hace poco, en el verano, en agosto, estuve visitando la JEP, conversando con un grupo de investigadores allá, y hablábamos precisamente de cómo Estados Unidos es casi como el elefante en el cuarto, está ahí, pero nadie lo habla, nadie lo menciona. ¿Qué significa para ustedes venir hasta acá a Estados Unidos? ¿Hay alguna esperanza respecto a que Estados Unidos participe en estos procesos de justicia de una manera oficial, así como ha participado en la guerra? No sé, pienso yo como muchos sentimientos encontrados respecto a eso. ¿Qué expectativas hay respecto al papel de Estados Unidos ahora en la paz, no solo en la guerra?
En verdad que el estar aquí yo pienso que es bien importante que el país siga conociendo de la situación real de nuestro país, porque la primera vez que yo estuve aquí en Washington, finalmente sabemos que el Estado hace un informe y entrega aquí a Estados el informe. Y pues hablan del excelente resultado, que todas las investigaciones estaban sobre ruedas, todo estaba marchando perfecto, pero cuando llega una de nosotras acá y cuenta la realidad que en ese momento todavía estábamos en justicia ordinaria, que no avanzaban los procesos, que habían casos que ni siquiera había habido audiencia de imputación de cargos, como que ellos dicen, pero esto no fue lo que a mí me entregaron en el informe. Entonces, yo pienso que la voz de nosotros es bien importante para que ellos conozcan la realidad como está. En esa primera visita hubo el primer recorte de presupuesto de Estados Unidos a Colombia y eso le generó bastante malestar al expresidente Uribe, porque nosotros las víctimas estamos haciendo quedar mal al país. Pero luego cuando vengo la segunda oportunidad ahí a Washington, que tuvimos reunión en el Congreso, vimos también el resultado de que el aporte que había de Estados Unidos a Colombia, que en ese momento sabemos que el Estado no quería que la JEP funcionara, iba ya un recurso específico para la JEP para que ellos pudieran seguir trabajando. Entonces, si ahora venimos a seguir contando cómo va la situación en el país, creo que es bien importante que ellos sepan cuál es la realidad desde nosotros y no desde los informes que entrega el Estado aquí al Estado de Estados Unidos. Yo tengo otra pregunta para ti. Porque, construyendo un poco sobre la pregunta anterior, me gustaría saber cómo piensan ustedes sobre la idea de responsabilidad, más allá de los directos implicados que dieron o no dieron órdenes. Alguien que podría tener responsabilidad en algún nivel con los gobiernos de Estados Unidos, pero también podrían haber otras entidades, organizaciones, personas que o bien deberían haber sabido y no lo hicieron, o bien cuando surgió la evidencia no quisieron saber o negaron a hacerlo, hoy por hoy, que todavía lo niega. ¿Cuál es el papel de estas personas que, aunque no tuvieron una participación directa en los hechos, sí juegan un papel como observadores para generar narrativas y para esconder narrativas? ¿Son ellos responsables? ¿Son responsables de qué? ¿Qué papel tendrían ellos en una justicia transicional o en una construcción de una verdad histórica? ¿Qué esperan ustedes de estos actores o qué no esperan ustedes de estos actores? No, verdad que las esperanzas de nosotros llegar a encontrar el verdadero responsable de todos estos hechos. Sabemos que la gente está trabajando por regiones y ellos empezaron desde bajos rangos y la idea es poder llegar a los altos mandos, pero poder llegar a ese momento en que el ministro de Defensa tuvo que haber tenido conocimiento de todo eso. El mismo presidente tiene responsabilidad en todo eso, porque él además fue el creador de esa directriz, donde decía que de acuerdo a los resultados recibirían esos beneficios como el ascenso, medallas, vacaciones, dinero. Pero también sabemos hoy en toda esta lucha que hemos hecho que aquí no fue solamente el ejército. Aquí hay vínculos con paramilitares, aquí está involucrado medicina legal, el CTI, porque ellos también estaban en capacidad de denunciar. Y si ellos no lo hacen, pues los hacen cómplices. Entonces, creo que el trabajo es poder seguir destapando este horror que se vivió y poder contribuir a esa verdad y a esa reconciliación, a ese perdón que necesita el país. Y desde la perspectiva de ustedes, ¿qué avances se han podido hacer frente a estos otros actores, digamos, de medicina legal, paramilitares, empresarios, actores que están alrededor, pero no en el centro? ¿Qué avances se han podido hacer con respecto a ellos y qué cosas están pendientes? ¿Cuáles son las cosas grandes que están pendientes frente a los actores? Sé que ya ha habido versiones de algunos paramilitares, que creo que ha sido un aporte muy interesante porque tuve la oportunidad de estar en contacto con un paramilitar que me decía que ellos entregaban cuerpos al ejército para que el ejército diera resultados. Entregaban dinero al ejército, que el ejército pudiera
hacer lo que necesitaba para las armas, para los camuflados, para pagar informantes, pero que ellos tenían a su vez el beneficio de tener el camino libre. Bien. Sabemos que sí van a entrar a investigar medicina legal y el CTI, pero pues en esa parte sí no sé si ya habrá habido llamado de derechos. Jacqueline, yo quería preguntarte por cómo ha sido la relación de Mafapo con los medios en estos años y si se ha transformado. Recuerdo mucho cómo en el 2008 era muy difícil hablar y encontrar como información sobre los casos los casos positivos, y la voz del expresidente Uribe era muy fuerte en esos momentos, llegando el asunto. ¿Cómo ha sido esa relación de ustedes con los medios? ¿Cómo han visto como reproducida y han recibido eco, o por el contrario han encontrado como resistencia a su... Realmente ha habido respaldo desde los medios, pero pues hay medios que sabemos que trabajan más como por parte del Estado, que no quieren mostrar la realidad que se vive, pero nosotras seguimos dándonos nuestras maneras de poder visibilizar, y por eso creo que es importante estas giras, y no solamente a nivel internacional, sino que ahí a nivel nacional podamos seguir empezando a buscar en los territorios familias que todavía, por miedo, por muchas razones, no denunciaron, y que podamos seguir destapando esto. Cris, adelante. Bien, tenemos una pregunta de Gabriela Fernández. Dice, tú mencionas los cambios que implican ponerse en los zapatos del otro cuando hay diálogos entre víctimas, reclamantes y perpetradores responsables. Quisiera pedirte que nos cuentes un poco más de si has visto cambios en las actitudes y emociones de los perpetradores responsables o de las víctimas responsables, y cuál ha sido el efecto que eso tiene para las personas y para el proceso de paz. Cris, ¿puedes repetir que el principio de la pregunta se ve un poco entrecortado? Disculpa, listo. Va nuevamente. Tú mencionas los cambios que implican ponerse en los zapatos del otro cuando hay diálogos entre víctimas reclamantes y perpetradores responsables. Quisiera pedirte que nos cuentes un poco más de si has visto cambios en las actitudes y emociones de los perpetradores responsables o de las víctimas responsables, y cuál ha sido el efecto que eso tiene para las personas y para el proceso de paz. Sí, las segundas víctimas reclamantes, perdón. En verdad que sí, ha habido cambios. Si bien sabemos, como les mencionaba hace un momento, ellos se limitaban a decir que todo sucedía a mis espaldas, ya el poder haber estado frente a frente con ellos y que luego en estas últimas versiones hayan reconocido que sí eran los verdaderos responsables, que sí ordenaban, que sí eran sabedores de todo lo que hacía el ejército. Y como ponernos en los zapatos del otro es también conocer esa presión bajo la que ellos vivían, y como les decía, es que si ellos no cumplían con esas órdenes, pues eran ellos los que finalmente iban a terminar siendo asesinados, como sucedieron en algunos casos. Entonces yo pienso que bajo la presión que vivieron se presentaron todas estas situaciones, pero el tener esos encuentros así presenciales, de podernos dar la cara a cara, creo que ha sido bien significativo porque ha habido más reconocimiento en verdad. Gracias, Jacqueline. Tengo una pregunta más aquí en el chat de Catalina Rodríguez. Agradece por la organización del evento y le pregunta a Jacqueline, en años recientes ha habido muchas representaciones artísticas, literarias y cinematográficas, sobre todo que han buscado retratar el fenómeno de los falsos positivos. Jacqueline, ¿qué opinas de estas representaciones? ¿Te parece valiosa esa insistencia en contar la verdad desde diferentes géneros artísticos? ¿Cómo se relacionan estas representaciones artísticas con la intención de la que tú hablabas de contar tu propia verdad? Creo que los trabajos que hemos venido haciendo a través del arte es una manera de buscar que esto no se quede en el olvido,
Es una manera de seguir replicando, que se conozca que estos fueron hechos reales, pero es buscando también esas maneras de que esto jamás se vuelva a repetir y que estos hechos no se queden en el olvido. Entonces, a través de la película que se hizo incluso recientemente, Los Hijos del Viento, que creo que tiene un valor bastante significativo, los relatos que hay allí, la obra de teatro de Revelaciones, que en verdad que muestra muchos hechos victimizantes que ha vivido en Colombia, porque no es solamente el caso de los falsos positivos. Es como buscar que esto, a través del arte, de la pintura, del teatro, de los documentales, se conozcan, que fueron hechos reales y que no se queden en el. Yo tengo una pregunta que tiene un poquito que ver con el hecho de qué posibilidades ustedes también han tenido de conversar, de dialogar, pero no solo de colaborar con otras organizaciones de víctimas en el país. Hablan un poco de las oportunidades que se abrieron a raíz del estallido social, las opciones que han tenido en Cali. Pero quisiera, si pudieras expandir un poquito más cómo ha sido ese diálogo y quizás esa colaboración que se ha podido establecer entre diferentes organizaciones de víctimas de Colombia. La verdad es que en el grupo, como que no nos quedamos en un grupo cerrado solamente el tema de casos de falsos positivos, sino ha sido un colectivo abierto, donde hemos incluso trabajado con grupos reclamantes en el género del trans, los jóvenes que reclaman por sus derechos. Ha trabajado con nosotros víctimas del Palacio de Justicia, que llevan más de 40 años también, creo que ya reclamando sobre la verdad que ellos buscan. Y es como unirnos todos. Por eso yo decía en algún momento que en cierta manera ese logro que tenemos en el actual presidente se debe mucho a las víctimas, pero es unirnos todos, porque todos estamos buscando una verdad, todos necesitamos que en algún momento haya esa reconciliación, pero que la persona que causó ese daño haga ese reconocimiento público y se logre ese perdón que estamos esperando para el país. Una pregunta adicional, un poco más de la coyuntura presidente en Colombia. El estallido social del 2019 y 2020 tuvo un componente, casi que un detonante, ¿no? Había ya mucha inconformidad, pero hubo un detonante que fue un caso de violencia policial muy fuerte en Bogotá. Quería saber cómo fue. ¿Cómo vio Mapapo el estallido social? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo fue la participación? Fue una jornada de intensas protestas en Colombia, es casi un punto de inflexión a lo que está pasando hoy en día en el país. ¿Cómo vivieron esos momentos en la organización? En verdad que personalmente para mí fue muy significativo. Yo nunca había participado de marchas ni había estado involucrada en ese tipo de cosas en mi época de estudiante. Pues uno dice ahora de viejo, no va a estar en eso. Pero finalmente tengo que reconocer que cuando nosotros empezamos esta lucha, quienes abrieron las puertas a que esto se haya hecho posible fueron nuestros jóvenes. En los colegios, en las universidades, abrieron sus puertas para que nosotros hiciéramos todos estos talleres y pudiéramos visibilizar estos hechos. Entonces, ¿cómo no nosotros íbamos a apoyar este trabajo que ellos querían emprender haciendo esas marchas, reclamando por sus derechos? Y fue cuando, vuelvo y les cuento, estrenamos esas camisetas y fuimos al frente de esas marchas, que ellos se sintieron felices de tenernos al frente, como nuestras madres, decían ellos que son nuestras madres, y como algunas de las mamitas los han dicho, perdimos muchos hijos, pero mira, que hemos ganado miles de hijos a nivel nacional, a nivel internacional, y creo que eso es muy significativo.
poderlos apoyar y más allá de todo el proceso que venimos haciendo es poder forjar ese futuro, un mejor futuro para las próximas generaciones, y creo que esta lucha tiene que ver es esencialmente en nuestros jóvenes para que esto nunca tenga que volver a vivir. Tenemos otra pregunta aquí en el chat de Zoom de Elsa de la Rosa. Muchas gracias a Jacqueline y a los organizadores por esta presentación y plática. La pregunta es si la Iglesia Católica ha tenido algún papel en su movimiento o si alguna otra institución religiosa ha colaborado con ustedes y si es el caso, ¿en qué forma las ha apoyado? La verdad que no, en esa parte no hemos tenido un acercamiento en ese aspecto. Sí, yo quería también preguntar sobre los acontecimientos más recientes. Ha mencionado también un poco la llegada del nuevo gobierno, que hay mucha esperanza con respecto a lo que el nuevo gobierno puede hacer y apoyar, liderar. Pero yo también quiero hacer una pregunta sobre cómo cambia esa relación entre el movimiento y el gobierno. Históricamente ustedes han venido haciendo activismo frente a un Estado que ha sido liderado por gobiernos que eran el adversario, digamos, de muchas formas. Era pues, primero el gobierno de Álvaro Uribe, que era donde ocurrieron la mayoría de los hechos, el gobierno de Juan Manuel Santos, que era ministro de Defensa cuando dieron algunos de estos hechos, luego el gobierno de Iván Duque, de nuevo una representación de, digamos, el adversario, pero ahora tienen un gobierno que en muchos espacios ha sido aliado, en muchos espacios ha sido, antes de ser gobierno, también tenía miembros que formaban parte del activismo, las organizaciones sociales, y ahora están del otro lado de la mesa. ¿Cómo cambia esa relación con el gobierno, tanto como oportunidades, pero también como a veces tocará hacerle activismo y resistencia a los que antiguamente eran aliados? ¿Cómo funcionan esas líneas y esos cambios de roles desde la perspectiva de Mapapa? En verdad que sí, varios de ellos pues fueron nuestros aliados de lucha. Creo que ahora como que vino todo el proceso de reconocimiento y el proceso que se vino haciendo en la entrega del informe, no ha habido el espacio de empezar a tocar las puertas nuevamente con ellos para ver cómo vamos a poder seguir contribuyendo a este camino que hemos emprendido de industria de justicia y verdad. Y la verdad que desde que hubo la posesión no hemos tenido ningún acercamiento con ninguno de ellos, pero vuelvo y digo, tenemos la esperanza que en este nuevo año vamos a tocar las puertas nuevamente. Muchas gracias. Quería preguntarles cómo creen que desde acá, estudiantes, maestros, profesionales y la comunidad en general, internacionalmente en Colombia, podemos apoyar a esta causa, que como bien dijeron, no es solo responsabilidad de ustedes, sino de todos de humanidad. Esto no se olvide. ¿Cómo podemos apoyarlos? Creo que la mejor manera de poder apoyar es replicar y dar a conocer que estos fueron hechos reales, contar la historia, para que esto no se quede en el olvido. Debería ser como parte de una materia, digo yo, como yo me acuerdo hace 1000 años, cuando yo era estudiante, en historia entonces había uno, la historia de Simón Bolívar, de Cristóbal Colón, de no sé qué, pues esto también tiene que ser historia, y se tiene que conocer a través de los colegios, a través de las universidades, y no se puede quedar. Y de pronto también que sea este un mensaje que pueda llegar a la presidencia. Dentro de mi ignorancia de la política, quisiera saber si al presidente le queda fácil mirar ese hueco que hay en la ley colombiana. ¿Por qué a alguien que comete un crimen, por qué si está en el ejército, le dan, digamos, un ejemplo para contextualizar? Algunos de ellos ya les van a decir que pueden ir a una universidad a dar clase de derechos humanos y con eso pagan su condena. Pero si es una persona normal, digamos, un civil, comete el mismo error, entonces para ellos hay otro castigo. No entiendo esa parte de la ley. Entonces, para mí, el problema también está en la ley colombiana. Hay que mirar ese hueco, hay que mirar cómo nosotros desde acá del extranjero
podemos hacerle llegar esa pregunta, a ver si están las posibilidades de la presidencia, mirar cómo se cambia, se llena, se quita o se hace algo, porque si no vamos a seguir con la repetición. Esto del estallido social trae eso, nuevos falsos positivos. Trajo del Putumayo, nuevos falsos positivos, siguen los falsos positivos, siguen todos estos momentos. Entonces creo que desde acá, con información responsable, podríamos colaborar mucho en la causa de Mafaco y de todos los momentos de las víctimas de los reclamantes de esta violencia en los países latinoamericanos, especialmente en Colombia, y es también que sea replicado a nivel, no solamente de digamos, Bogotá, pero sí hay momentos en Cali, en Popayán, en el sur, sectores olvidados. Ahí podríamos hacer algo. De nuevo, reiterarles que pueden, a través de Mafaco Europa, @gmail, incorporarse como Mafaco Internacional y ayudarle a las mamitas y a otras causas. Gracias. Tenemos una pregunta en Zoom. ¿Hay tiempo? Sí, adelante, dale. Dale, dice Gabriela Fernández. Ya que mencionaste el tema del perdón, me gustaría preguntarte, Jacqueline, ¿cómo ves tú ese tema dentro de este proceso de paz? ¿Qué tan importante es? ¿Qué dificultades encuentras? ¿Cuáles son los beneficios? Además, ¿cómo ves la diferencia entre un perdón a nivel individual y uno a nivel institucional o histórico? Yo pienso que este proceso de perdón es bien importante en este camino de reconciliación y de buscar un mejor futuro a este proceso de paz que tanto necesita Colombia. Y realmente veo la importancia que más allá de la persona que causó la muerte de nuestro familiar, esté frente y reconozca y nos pida perdón. Sabemos que este perdón se debe desde el Estado a la sociedad, a todo el pueblo. Gracias, muchas gracias. Sé que estás cansada ya, pero tenemos una pregunta casi coordinada, porque hablamos de género, pero no hablamos de raza. Un poco se habló de clase, ¿sí? Del tema de que eran muchachos de familias desplazadas y además buscando trabajo, ¿no? Entonces, un poco hay un cálculo viendo sobre quién puede ser una buena víctima que nadie va a reclamar, ¿no? Pero ¿cómo ven si podríamos hablar un poco de esa dimensión de la cuestión de, bueno, de lo racial, ¿no? Sobre todo teniendo ahora una vicepresidenta afrocolombiana, si existe esa dimensión en el movimiento, si pensás que la lucha de ustedes trae a reflexión la desigualdad en la sociedad colombiana en esos términos, ¿no? De clase, o si no, digamos, no es un aspecto que ustedes quieran enfatizar. No, yo pienso que es muy importante seguir este tema del racismo que se sigue viviendo, pero además que no entendemos por qué se tiene que seguir viviendo si es que como seres humanos todos valemos lo mismo. Y de hecho las burlas que hubo a través de las redes por haber tenido la vicepresidenta de color, o sea, eso no tiene sentido. Igual pienso que seguir uniendo estas luchas independiente del color, del género, es podernos unir, poder trabajar todos juntos por esta paz que tanto necesitamos. Pero digo, en el sentido de decir, les pasó porque pertenecían a esta clase. No, yo creo que más fue hacia la parte de personas vulnerables, sin tener en cuenta el color o el género, porque también hay mujeres presentadas como falsos positivos, pero no sé por qué sí como la condición de ser familias humildes, de escasos recursos, fueran como el punto clave para ellos, de poderlos reclutar, engañarlos, así. ¿Alguna última pregunta? ¿Alguna pregunta final en Zoom? No, por aquí no. Muchísimas gracias.
Bueno, yo quisiera darle las gracias a todos ustedes por asistir, recordarles que hoy a las 6 de la tarde, Harris Hall 108, vamos a presentar la obra de teatro que doña Jacqueline mencionó varias veces, de Relaciones, y va a estar el director, que ya está por acá presente, va a estar conversando con uno de los directores, perdón, va a estar presente también, conversando después de la proyección de la obra, y después vamos a tener una pequeña recepción, así que esperamos que puedan asistir también a las 6 de la tarde, Harris Hall, y darle también las gracias a todos nuestros patrocinadores del evento, primero que todo a Latin American and Caribbean Studies Program, LACS, que es el principal patrocinador, organizador, que nos ha financiado estos eventos, y además de eso el Departamento de Español y Portugués, el Departamento de Teatro, el Departamento de Performance Studies, el Departamento de Historia, el Kaplan Institute en Chabraya, en Indian Histories and Cultures, que es un pequeño programa que tenemos también para trabajar temas andinos. Todos ellos, lo que decía doña Jacqueline, la juntanza, ¿no? Unirnos a sacar esto adelante, y a los organizadores, a Leonardo, a María Camila, a Sofía, Daniel, Mariana, Cristian acá, y bueno, obviamente a Liliana y a doña Jacqueline, pues gracias, en realidad es una palabra muy minúscula para la deuda que nosotros tenemos con todos ustedes. Como decía Martin Luther King, ¿no? Injustice anywhere is a threat to justice everywhere. Y la lucha de ustedes no solo es por, ¿no?, la verdad, la justicia y la reparación y la no repetición en Colombia, sino por la justicia en este planeta que tanto la necesita. Así que infinitas gracias y nada, nos vemos más tarde.